Bueno, y página de mercados que pasan en primer lugar por comentar cómo ya abrió hace un buen rato, cómo está la bolsa en este momento. Cae un 0,22%, eso sí, no termina de perder todavía los 12.000 puntos que ganó la semana pasada, un nivel muy importante para nuestro mercado que se está notando en el cómputo general del año a prácticamente un 20% de subida, un 19-20% de subida en lo que va de año, insisto. Un dato importantísimo a tener en cuenta al tratarse de un índice pequeño, siempre lo decimos, 35 valores, y un índice además muy dependiente de los dividendos de las compañías que en él operan. Desde luego, un desarrollo extraordinario del mercado español que va a complicar y mucho la vida a los distintos fondos de inversión que tienen como índice de referencia al IBEX 35, así que van a tener que aplicarse y mucho para este año ser capaces de batir, insisto, a su índice de referencia, al IBEX 35. Tenemos más noticias que contarles desde el punto de vista bursátil. Iberdrola obtiene la licencia de producción para un parque eólico en Portugal de 350 millones de euros. Buenas noticias para la empresa energética española de referencia ahora mismo, uno de los gigantes del IBEX 35, que continúa, en este caso, obteniendo posibilidades de ampliar sus parques, en este caso eólicos. ¿Qué es lo que nos contaba hoy la prensa respecto a Iberdrola? Bueno, pues que está aprovechando los tipos que han bajado para endeudarse, para iniciar nuevos proyectos que amplíe todavía más su horizonte de beneficios a futuro, lo cual, bueno, pues parece que le va a dar una muy buena situación en el corto o en el medio plazo respecto a la posición que tomen los inversores y que esperen esos beneficios a futuro con estas inversiones que nos están anunciando desde Iberdrola. El Banco Central Europeo se enfrenta a la estanflación, recortará los tipos 25 puntos básicos en cada reunión. Era lo que estábamos comentando. El Banco Central Europeo lo que está haciendo en este momento es anunciando que, pese a que lo que nos contaba antes Rubén, la tendencia dice que la inflación va a seguir al alza, lo que nos está diciendo es que va a profundizar en las bajadas de tipos de interés, porque teme que haya un estancamiento en Europa. Esto puede ser un problema, estancamiento con inflación, la famosa estanflación puede estar detrás de esta toma de decisiones. China promete estímulos fiscales proactivos y política monetaria moderadamente laxa, es otro de los titulares que estamos viendo en la prensa especializada, pero sin duda uno de los puntos que hay que mirar en el día de hoy es el de la inestabilidad que hay en el mercado por las inestabilidades geopolíticas. Hemos visto cómo ha caído el gobierno de Al-Assad, cómo Francia sigue atravesando problemas después de esa crisis de estabilidad política con la moción de censura a Barnier, y también tenemos, en este caso, las tensiones habituales que ya teníamos en la frontera oriental europea con Ucrania y esa invasión rusa que todavía hoy continúa. De todos estos temas vamos a hablar ya con nuestro experto analista bursátil, con José María Luna, asesor financiero de Luna y Sevilla Asociados. José María, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, pues estupendamente, Fernando, y buenos días a todo el equipo. Un placer hablar contigo como siempre, José María. Estábamos hablando precisamente de que las bolsas da la sensación de que hoy están, como solemos decir, tente mientras cobro, no quieren hacer movimientos fuertes, están más bien esperando a ver qué es lo que sucede, ¿no? Un escenario internacional que cada día se antoja más revuelto. No cabe la menor duda que la geopolítica, lejos de disiparse ese riesgo, ese ruido, pues va increciendo, ¿no? La geopolítica y también, por supuesto, la política, ¿no? Y de eso Europa sabe bastante, ¿no? Pero a pesar de ello, los mercados de capitales, tanto los mercados de deuda, sobre todo la parte de deuda corporativa y sobre todo la parte de renta variable, principalmente la renta variable norteamericana, hoy por hoy se mantiene bastante inmune. El foco sigue estando muy centrado en pues todo lo que es la agenda económica, la agenda política, también en todo su marco de Donald Trump a partir de enero. Por supuesto, de los datos de crecimiento económico a nivel mundial, que se antoja que no van a ser nada malos. Estamos hablando de un crecimiento mundial del orden del 2,9, 3%. Está muy centrado, yo creo, Luis Fernando, para que los oyentes lo entiendan, en lo que los anglosajones llaman el FOMO, que es el miedo a estar fuera, sobre todo de un mercado
bueno, pues atrayendo flujo de capital, y hay muchos inversores que dicen, oiga, que esto sigue tirando y que yo me lo estoy perdiendo. Con lo cual, el foco o el enfoque de inversión se ha ido centrando muy mucho a la renta variable norteamericana, más allá de las tensiones geopolíticas. Por supuesto que Europa, y lo hemos visto en el índice Sentix del inversor, como ha sido un mes más un mal dato, sobre todo en países pues más core, más núcleo dentro de la Unión Europea, caso de, por ejemplo, de Francia, por supuesto también de Alemania. Y otro foco también de atención en el día de hoy ha sido China. Y China no solo porque en la reunión que se pueda mantener, a ver si en esta enésima reunión consiguen arreglar el desaguisado que tiene China por sí mismo de demanda interna, sino sobre todo algo muy importante, que quizás a veces pasa desapercibido. China está viviendo una situación de deflación, es decir, la inflación crece a tasas muy bajas. Esto tiene su efecto. A ver, esto tiene la implicación o la consecuencia de la demanda interna, que es débil, pero tiene un efecto hacia el exterior, y es que China sigue exportando deflación al mundo, y eso es música celestial para que los grandes bancos centrales, entre ellos nuestro Banco Central Europeo, pueda bajar los tipos de interés. Y esto, claro que influye a nuestros bolsillos, aquellos que están endeudados, o que piensan en endeudarse, en una hipoteca, etcétera, etcétera. Por supuesto, la deuda de las empresas, sobre todo las que más endeudadas están, los estados, que eso sí que están endeudados, pero muchísimo, y tiene el lado negativo, y es el ahorro más conservador, que cada vez va a rentabilizar menos. Con lo cual, fíjense, si no solo el foco está centrado en la geopolítica, que lo está, pero los mercados de capitales están mucho más centrados en otras variables, que es los datos de crecimiento económico en Estados Unidos, la inteligencia artificial, y la tecnología, los valores cíclicos, etcétera, y China, que sigue exportando, en este caso, fundamentalmente, deflación. Luego tenemos, dices, esos datos de crecimiento en Estados Unidos, el dato deflacionario de China, pero es importante también en Europa este problema que tenemos encima de la mesa, ¿no, José María? Por un lado, un estancamiento económico cada vez mayor, el informe Draghi así lo atestigua, y lo que estamos viendo por parte de la industria es, la industria europea, pues un mal momento, desde luego, con un sufrimiento importante por parte, por ejemplo, de la industria automovilística, de la industria energética, y una tensión de los precios al alza todavía, aunque siguen diciéndonos que los precios están estabilizados, pero por añadidura un calendario de rebaja de tipos de interés importante. Es decir, aunque la inflación, por mucho nos digan que está controlada, continúa con una tensión alcista, la respuesta de los bancos centrales es la de tratar de estimular todavía la economía. ¿Cómo puede salir este cóctel? Pues es muy complicado, ¿de acuerdo? Porque muchos de los problemas que tiene Europa no se arreglan con políticas monetarias más laxas, ¿de acuerdo? Más y menos cuando tienes gasto público improductivo que te puede generar inflación. Lo vemos claramente en la inflación de servicios, que es quizá la que más está costando doblegar, no quizás la inflación core, aunque poco a poco se vaya acercando al objetivo que marca el Banco Central Europeo. Los datos efectivamente no son nada buenos, pero es verdad que a pesar de todo ello, es decir, si a nivel de lo que serían los datos macroeconómicos o de la economía real, para que todos ustedes me entiendan, pues precisamente no pasa por sus mejores momentos Europa, quizás hay algunas situaciones más excepcionales, quizás economías más ligadas a servicios, pero la parte manufacturera lo está pasando verdaderamente mal y no se arregla, repito, de verdad quiero que le queden a ustedes muy claro, con políticas monetarias más, con tipos de interés más bajos. Otra cosa son los mercados de capitales. Y en esto lo vemos claramente en el caso de la deuda corporativa. Tipos de interés más bajos y con balances sólidos, es decir, las empresas sí que han hecho los deberes, muchas de ellas. Eso les permite financiarse a costes más bajos y eso sí premia al acreedor, al tenedor de deuda que invierte en fondos de renta fija o en fondos de pensiones de renta fija privada.
Lo mismo ocurre con la renta variable. Y esto, y además, en los espacios que vosotros hacéis, en Libertad Digital, está muy claramente, cuando habláis del dinero nunca duerme, cuando traéis equipos de gestión que buscan donde otros no están buscando, ¿de acuerdo? Me refiero sobre todo a casas muy orientadas hacia el value. Hay verdaderas oportunidades, no solo en valores industriales, sino también en valores de tecnología. Un claro ejemplo puede ser una compañía alemana que es Narrow, que invierte o que desarrolla tecnología digital. Bueno, pues son empresas que quizás pasan muy desapercibidas para el gran público, no están dentro de ese FOMO, de ese miedo a perderse oportunidades, pero son empresas que en los nichos donde están trabajando, y a pesar de los palos que ponen a las ruedas, tanto la parte geopolítica, la parte exterior de la Unión Europea, o los políticos dentro de nuestra Unión Europea, son capaces, como puede ser vuestra empresa o la nuestra, o seguramente muchos de los empresarios que nos estén escuchando ahora mismo, son capaces de seguir aportando valor a la sociedad y también, por supuesto, a los propios accionistas. Con lo cual, en Europa sí, a pesar de la política, puede hoy por hoy tener valores o compañías que pueden aportar valor en este sentido, y valga la redundancia, a los propios inversores, ya sean accionistas o sean acreedores de deuda. Ahora bien, Europa de momento no seduce ni a los inversores de Europa y mucho menos a los inversores extranjeros. 2025 será, a tu juicio, José María, un buen año todavía para la inteligencia artificial, o crees que puede haber algún movimiento de alguna otra tendencia que desbanque a la inteligencia artificial? Hace unos años era el metaverso el que parecía que se iba a llevar el gato al agua, ahora ha llegado la IA, está Nvidia que sigue volando. No sé, ¿cuál es tu lectura respecto a esta aproximación? Yo, pues, muy rápidamente, sí. La tecnología está en momentum, más allá de Nvidia y otras compañías que se han ido sumando precisamente al impulso de la tecnología. La tecnología nos rodea todo, ¿de acuerdo? Los chips, los semiconductores son súper importantes en todo lo que está relacionado no solo con la inteligencia artificial o inteligencia digital, ¿de acuerdo? Mejora claramente la productividad de muchas compañías, incluso lo veo hasta si me lo permites, hasta en el trabajo que hacen mis hijos en el día a día estudiando, ¿no? Eso no significa que invite a nadie a que copie o que fusile lo que le diga la inteligencia artificial, no va por ahí, ¿de acuerdo? Pero bromas aparte, claro que sí, que la inteligencia artificial, fijaos, ya lo he dicho en algunas ocasiones, toda la inversión en centros de datos, toda la inversión en la nube, se necesita a la inteligencia artificial, pero también se necesita la energía o la eficiencia energética, y entran en ese campo no solo la inversión en energía, sino también en todo lo relacionado en la tecnología para ser mucho más eficientes en algo que gasta mucho, con lo cual sí veo claramente momentum para la tecnología, pero ojo, y esto es clave y es muy importante, se están sumando, hay una enorme rotación sectorial de estilos de gestión y también de capitalización bursátil que no debemos de obviar. Hay valores cíclicos más allá de la tecnología, en valores industriales, en valores dentro del sector financiero, sobre todo en lo que está relacionado con servicios financieros, que cada vez ganan o están ganando cada vez más momentum a la hora de invertir. La gente está muy centrada en todo lo que está relacionado con la tecnología, pero se están sumando otros sectores que también lo están haciendo bien. Sería una pena que ustedes se lo perdieran. El que a lo mejor no se ha perdido es aquel que invirtió en el índice, en el IBEX 35. Ojo lo que está haciendo, ojo con cómo pinta que va a terminar el año, ¿no, José María? Un comentario de apenas un minuto y medio, que a la una tenemos que irnos a los servicios informativos. Pues mira, dos cosas muy rápidas. Nos tenemos que dar cuenta de que la bolsa, a pesar de lo que pensemos que está correlacionado con la economía, con la política, claro que influyen, pero influyen mucho más en los componentes dentro del sector o de lo que está compuesto el IBEX 35. Y dos, relacionado con el compuesto del IBEX 35, aquí no hay tantos valores industriales, hay otro tipo de componentes o de compañías que lo siguen haciendo bien, a pesar, insisto, de la política o de la geopolítica, y en ese sentido yo creo que el IBEX 35 junto con la bolsa alemana pues claramente están siendo ganadores frente a otras plazas bursátiles
hay que tener mención especial a Italia, donde bueno, pues el nuevo liderazgo político también está haciendo mucho, y sí que la política está influyendo, con lo cual el IBEX 35 no sería de extrañar que siguiera esa inercia con el permiso de los americanos. Si Estados Unidos estornuda, Europa se va a acatarrar. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda también en Estados Unidos. José María Luna, asesor de Luna y Sevilla Asociados, amigo y colaborador de este programa, analista de cabecera, muchísimas gracias. Un placer, buena semana a todos y gracias. Pues día intenso de información en los mercados, por eso hemos tenido un ratito más con José María analizando toda la actualidad que rodea precisamente al devenir de los índices y de los valores que se operan y se compran y se venden en bolsa. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino, cortito, nos vamos enseguida a el boletín informativo de la 1, a los servicios informativos de Es Radio, y volvemos con más asuntos de su interés aquí en Con Ánimo de Lucro.